La mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 8 de julio y el día viene con resaca electoral. La coalición de izquierdas gana la segunda vuelta en las legislativas en Francia con el 100% de los votos escrutados. El nuevo Frente Popular gana las elecciones. Será la coalición que cuente con más escaños en la Asamblea Nacional. En segunda posición, la coalición de Macron y la derecha de Le Pen se queda en tercer lugar. Alta participación y buen rendimiento del voto táctico para frenar a la derecha. Las caras en la sede de la agrupación nacional eran todo un poema. La coalición de izquierdas integra varios partidos, entre ellos los verdes, los socialistas. Queda por lo tanto un parlamento infrecuente y aquí no hay una mayoría clara, lo que obligará a los partidos a pactar. Veremos quién es el primer ministro, que no tiene por qué ser el del partido más votado, y veremos cómo afronta los grandes desafíos del país, entre ellos inmigración creciente y pérdida de poder adquisitivo de los franceses. España y Francia mantienen unas relaciones comerciales muy importantes para ambos países. Las inversiones de Francia en España superan los 77.000 millones de euros y las de España en Francia ascienden a 30.000 millones. Francia es el cuarto inversor mundial en España y España es el octavo inversor en Francia. La mitad de nuestras exportaciones corresponden al sector agro, especialmente a frutas y hortalizas. Y según el ICEX, el Instituto de Crédito Exterior, en la lista de empresas españolas con presencia en Francia se encuentran una buena parte de las cotizadas. Están los grandes bancos, Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, también Inditex con todas sus marcas, compañías del sector alimentación como Europastry, construcción e infraestructuras como FCC, energéticas como Iberdrola y también tecnológicas como Indra. Veremos cómo reaccionan las bolsas, el euro, los bonos. Y al mercado ya sabemos que le gusta la certidumbre y eso lo vimos el viernes tras la victoria aplastante de los laboristas en Reino Unido. El resultado impulsó a la libra, que encadena 7 sesiones consecutivas frente al dólar y al euro en positivo. Atentos también al IBEX 35, que esta semana podría estrenar nueva composición. Mañana martes se reúne de forma extraordinaria el Comité Asesor Técnico del IBEX y las firmas de inversión dan por hecho que Puig se va a incorporar al Club de los 35 cuando lleva poco más de 2 meses como empresa cotizada. Su elevada capitalización de cerca de 14.500 millones la ponen en la pole de la carrera para incorporarse al índice. Desde que debutó en bolsa a finales de mayo, acumula una subida superior a los 4 puntos porcentuales. Más allá de los mercados, el Gobierno se va a reunir con sindicatos y con patronal para consensuar una reforma de la jornada laboral. Yolanda Díaz dice que no se va a levantar de la mesa de negociación, que quiere comprobar la voluntad por parte de los empresarios para alcanzar un acuerdo y dice que está dispuesta a incluir cierta flexibilidad, mientras que sin embargo, hace unas declaraciones que han chirriado un poco. Fue el pasado viernes. Yolanda Díaz utilizó el caso Vodafone, que acaba de presentar un ERE para más de un tercio de la plantilla, para anunciar que la reforma de la ley de industria prohibirá realizar despidos colectivos. Resulta curioso que la ministra haya utilizado este caso para defender su nueva propuesta intervencionista, ya que la empresa arrastra 5 años de pérdidas y lleva desde el año 2013 acometiendo ajustes de plantilla para intentar encarrilar sus cuentas. Hay muchas más cosas. El día viene cargadito. Vamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Comenzamos en Francia, donde la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular se hace con la victoria en la segunda vuelta de las legislativas. La coalición de Jean-Luc Mélenchon ha obtenido en las urnas 182 diputados, a los que se suman 13 independientes de izquierdas. Resultado
que evita una mayoría de agrupación nacional el partido de Marine Le Pen, que ha obtenido 143 asientos, queda como tercera fuerza política. Tras conocerse el resultado de los comicios y a pesar de no haber logrado los 289 escaños necesarios para la mayoría absoluta, Mélenchon emplazaba al presidente Emmanuel Macron a entregarles la formación de gobierno. Tenemos que mostrar determinación, voluntad política, disciplina y lucha como hicimos en estas elecciones, señalaba Mélenchon, que garantizaba y reclamaba un primer ministro del nuevo Frente Popular. El bloque macronista, por su parte, ha caído hasta la segunda posición en la Asamblea Nacional, 168 legisladores, también por delante del partido de Le Pen, que no cumplía con lo esperado tras la victoria en la primera vuelta del 30 de junio. Esta mañana el primer ministro francés, Gabriel Attal, va a presentar su dimisión al presidente Macron. Lo anunciaba ayer por la tarde, señalaba Attal que lo hará fiel a la tradición republicana tras la derrota de los partidos que sostenían su gobierno. Esta tarde, la formación política a la que he representado en esta campaña, pese a haber obtenido un resultado 3 veces superior al previsto en las últimas semanas, no tiene mayoría. Así, conforme a la tradición republicana y a mis principios, mañana por la mañana presentaré mi dimisión al presidente de la República. Sé que, a la luz de los resultados de esta noche, muchos franceses sienten cierta incertidumbre sobre el futuro, ya que no se perfila un panorama absoluto. Nuestro país se encuentra en una situación política sin precedentes y se prepara para unas fechas muy importantes para nuestro país. Por su parte, el líder de Agrupación Nacional, Joan Bardella, criticaba los acuerdos peligrosos, dice, entre Macron y Attal con las uniones de extrema izquierda. Acusaba al presidente de dejar a Francia en manos de los partidos de extrema izquierda. De momento, los futuros de las bolsas europeas operan con movimientos muy estrechos. Así es, si nos fijamos en el futuro de la bolsa parisina, va incrementando esos recortes que veíamos a primera hora de la mañana. Tenemos al futuro del CAC 40 cayendo un 0,8%, es el que más está recortando a esta hora. El del DAX se deja un 0,3%, el del Eurostock medio punto porcentual. Si nos fijamos en el futuro del FTSE británico, recorta un 0,3%. Todo ello después de que el IBEX 35 despidiera el viernes con caídas del 0,4%. Iba a partir de los 11.023 puntos, con la banca como principal lastre el pasado viernes. En la semana el selectivo español, eso sí, ganaba un 0,73%. Mirando a las plazas asiáticas, las tenemos ya teñidas de rojo en su conjunto, con caída del 0,9 para la bolsa de Shanghái, el Hansen recortando ya 2 puntos porcentuales, el Kospi plano pero negativo se deja un 0,08 y en Japón, que se da la vuelta al Nikkei, un recorte es el que estamos viendo del 0,06%. Ligera caída en la bolsa nipona tras situarse la semana pasada en zona de máximos históricos. Rafael Galán, analista independiente. Tendremos en general un verano que suelen ser por estacionalidad, como comentaba antes al principio, en julio es bastante positiva, pero la segunda mitad de julio, agosto e incluso septiembre es bastante turbulento y, bueno, pues como decías, marcaba ciertos máximos. Yo creo que va a haber algunos recortes. Los futuros americanos operan con suaves recortes a la espera del dato de IPC de junio y del comienzo de la temporada de resultados empresariales. El viernes arranca esa presentación de cuentas con JP Morgan, Citigroup, Bank of New York Mellon y Wells Fargo, mientras que el jueves será cuando conozcamos ese dato de inflación en Estados Unidos. Además, esta semana vamos a escuchar al presidente de la Fed, Jerome Powell, comparecer ante el Senado y el Congreso. Lo hará martes y miércoles. Escuchamos a Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital. En primer lugar, el dato de IPC del mes de junio. Venimos de un dato de mayo francamente bueno. No vamos a pedir tampoco peras al olmo, no vamos a pedir que se repita el dato de mayo, pero ver si por lo menos hay un sesgo constructivo, ¿no? Y no volvemos a las andadas, por decirlo de alguna forma. Y luego, evidentemente, las comparecencias de Powell ante el Senado y el Congreso, que de alguna manera, pues bueno, pueden dar una pista de ver hasta qué punto la Reserva Federal ha podido cambiar de opinión después de los últimos datos de actividad que no han sido especialmente buenos. La semana arranca con escasas referencias macroeconómicas. En España, el Instituto Nacional de Estadística publica los datos de sociedades mercantiles correspondientes a mayo. También sale a la luz la confianza del inversor de la eurozona Sentix. En Estados Unidos se van a conocer las cifras de crédito al consumo. Las referencias irán llegando a lo largo de la semana. El jueves tenemos esa lectura final del IPC en Alemania de junio, el Producto Interior Bruto en Reino Unido, mientras que el viernes se dará a conocer la lectura final de IPC en nuestro país correspondiente al mes de junio.
Hoy el Gobierno y los agentes sociales se reúnen para abordar la reducción de la jornada laboral. El Ministerio de Trabajo va a llevar una propuesta dirigida especialmente a la COE con el objetivo de demostrar la voluntad de negociar y de arrancar un sí a los empresarios. Aunque Yolanda Díaz ha evitado desvelar el contenido de la nueva propuesta, estaría en línea con la del Ministerio de Economía, que apuntaba a flexibilizar los plazos de aplicación o aumentar las bolsas de horas en algunos sectores. La semana pasada Yolanda Díaz apelaba a la patronal a plantear propuestas. Lo que es verdad es que es la primera vez que nos encontramos con una patronal que no hace propuestas, que habla en los medios de comunicación de que caiga el gobierno y de que cuando caiga el gobierno ya van a cambiar estas cosas, pero que está ajena a la mesa de diálogo social. Lo que sí le digo, con todo el respeto a usted y a todos sus compañeros y compañeras, es que el gobierno de España no va a hacer una reducción de jornada fake. Y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, asegura que el gobierno está inmerso en un monólogo social. Un monólogo social. No nos han dejado plantear absolutamente nada, las cosas que hemos dicho, estamos en la mesa, es legítimo, yo lo he dicho, si la ministra quiere llevar adelante su norma, que es su norma, si le obliga a su pacto, pues nosotros no tenemos nada que decir, pero yo tengo la libertad, en nombre de las empresas españolas, de decir que a nosotros no nos gusta. Por tanto, eso no es burla, eso es sentarte en una mesa y decir a veces que estás de acuerdo y a veces que no. También se reúnen hoy los sindicatos de Vodafone España y la compañía para negociar el expediente de regulación de empleo de la Teleco. Mesa de negociación para un ERE que afecta a casi 1.200 empleados de Vodafone España. Por su parte, el sindicato con mayor representación entre la plantilla es Samsung Electronics. Inicia una huelga de 3 días por desavenencias con la patronal sobre salarios y condiciones laborales. Y el BBVA logra el apoyo masivo de sus accionistas a la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones sobre Banco Sabadell. Más del 96% de los accionistas de BBVA apoyaron en la Junta Extraordinaria convocada por la entidad la ampliación de capital necesaria para comprar el Sabadell, un paso clave para sacar adelante esa OPA lanzada por la entidad que preside Carlos Torres. Ahora necesita las autorizaciones del Banco Central Europeo, CNMC y CNMV y una aceptación de al menos el 50,01% del capital del Sabadell. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmaba durante su visita a Japón que la posición del Ejecutivo de rechazo a la OPA no ha cambiado. Con nuestra posición muy clara que hemos tenido desde el principio en cuanto a esta operación y la preocupación sobre el posible exceso de concentración que supondría la fusión entre ambas entidades, con perjuicios potenciales para los clientes financieros, en materia de inclusión financiera, acceso a crédito de las pymes, materia de empleo, en materia de cohesión territorial. Pues bien, no ha habido ningún elemento nuevo de información para nosotros desde entonces que nos haga cambiar o actualizar o reconsiderar nuestra opinión. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. El Banco Central Europeo es el banco central de los 19 países de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda.
Su sede central está en la ciudad alemana de Frankfurt. Su objetivo es la estabilidad de precios en la zona euro, definida por el Consejo de Gobierno del BCE como una inflación cercana, pero inferior al 2%. A diferencia de otros organismos como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo no tiene objetivos tales como el crecimiento económico o el pleno empleo en la zona euro. Desde noviembre de 2019, su presidenta es la francesa Christine Lagarde, exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional. Su antecesor en el cargo, Mario Draghi, pasará a la historia como el salvador del euro, el único presidente del organismo que nunca subió los tipos de interés en la zona euro. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Il faut faire preuve, comme nous l'avons fait dans cette élection, de détermination, de volonté politique, de discipline de combat. C'est-à-dire qu'il faut que, loin de rentrer chez vous et de vous dire seulement ouf, mais vous avez bien sûr le droit de vous dire ouf, il faut vous mobiliser. Nous allons avoir un Premier ministre ou une Première ministre du nouveau Front populaire. Ce soir, la formación política que j'ai representée dans cette campagne. Vuelco electoral sin precedentes. La de estas legislativas es la historia de una autopista recta hacia la extrema derecha en el poder y un volantazo en el último momento que vuelve a situar a Francia en su tradición de freno republicano a Marine Le Pen. Cuando todo lo tenía a favor, esta vez sí que sí, los resortes del cordón sanitario entraron en juego una vez más y apartaron al reagrupamiento nacional del gobierno de forma sorprendente y con una fuerza nítida. Me acompaña José Miguel García, que es presidente de la Cámara de España en Francia. José Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué te ha parecido el resultado electoral en Francia? ¿Sorprendido o esto era lo que tú esperabas? No, sorprendido. Sorprendido porque no se esperaba mayoría absoluta del agrupación, del agrupamiento nacional, ¿no? Del antiguo Frente Nacional. Según los sondeos ya daban, era difícil, pero y luego había acuerdos electorales que en muchos casos los candidatos de Macron se retiraron para impedir que saliera elegido el Frente Nacional y se retiraron a favor de la izquierda. Pero bueno, se esperaba que tuvieran una mayoría suficiente para poder gobernar, pero ya en este caso efectivamente no, está muy lejos de la mayoría absoluta totalmente, incluso lejos de la mayoría, puesto que el partido de Le Pen pues está en tercera posición dentro de los votados, ¿no? De los diputados. Que es la izquierda, claramente la izquierda que ha ganado, y la izquierda, no la izquierda moderada, sino la izquierda con mayúscula, digamos, ¿no? Del programa. La participación ha sido muy importante y eso significa que los votantes tenían miedo a la derecha, ¿no? Que se han unido todos para frenar a Le Pen. Sí, ha habido un movimiento fuerte del electorado de la izquierda, del centro, para impedir que efectivamente gane Le Pen. Igual se lo tenían ya un poco creído también, igual varias circunstancias han hecho de que al final pues no han conseguido esa mayoría y que lo han conseguido pues la izquierda, ¿no? La izquierda es una agrupación de partidos. Dentro de esa agrupación de partidos, el que le llaman el Nuevo Frente Popular, está la ultraizquierda de Mélenchon, está el Partido Socialista, está el Partido Comunista, está los Verdes Ecologistas, que suman pues casi 170 escaños, ¿no? Pero bueno, muy lejos de los 289 que necesitarían para gobernar con mayoría absoluta. Claro, como la izquierda, esa coalición, integra varios partidos, queda ahí un parlamento muy infrecuente en el que no hay una mayoría clara y ahí les va a obligar a estar pactando continuamente. Pues o pactos o parálisis, ¿no? Porque está claro que no hay los datos no coinciden, ¿no? Es imposible llegar a una mayoría absoluta
pero nadie. Y pues entonces la primera pregunta va a ser quién va a presidir ese gobierno. Mélenchon ha exigido que sea uno de los suyos, pero el presidente de la República no tiene obligación de seguir este camino. Puede nombrar a otra persona y luego, pues, oye, que tiene que ir a batallar para conseguir los votos de texto por texto. Claro, porque el primer ministro no tiene por qué ser el del partido más votado. Bueno, habría una lógica institucional, pero bueno, eso no la Constitución desde luego no obliga al presidente de la República, mejor dicho, le deja total libertad al presidente de la República para nombrar al primer ministro que quiera, porque en Francia no hay voto de investidura. Así que el primer ministro se presenta y no tiene obligación de solicitar los votos de investidura del Parlamento. De hecho, Attal no lo pidió. José Miguel, dices, el escenario que se presenta es o pactos o parálisis. El escenario no es nada positivo ni para la economía francesa ni tampoco para las relaciones España-Francia. No es nada positivo. La parálisis no es buena para nadie, en ninguna circunstancia. No. Francia necesita reformas, un endeudamiento, ya lo decíamos la semana pasada, endeudamiento muy fuerte, y hay que tomar reformas. Bueno, el programa de la izquierda era de aumentar de manera significativa los impuestos. Si no hay mayoría, no lo hará. Pero bueno, eso también deja mucha expectativa, ¿no? Y si hoy es malo, si miramos en las relaciones internacionales, pues claro, la decisión de invertir en Francia no hay que descartarla, pero me entiendo que una empresa se lo va a pensar un poco antes de tomar la decisión. Va a esperar a ver un poco cómo evoluciona esto, ¿no? ¿Quién va a gobernar verdaderamente? Los grandes desafíos, a tu juicio, el alto endeudamiento, el intentar recuperar el poder adquisitivo de los franceses, muy tocado, y la inmigración. Esas serían las tres grandes líneas a tomar las riendas por parte del nuevo Ejecutivo. Sí, la seguridad también, la seguridad pública, ¿no? La seguridad de la gente también son temas fuertes que han venido en la campaña. Efectivamente, el poder adquisitivo, la seguridad, la inmigración, el orden que quiera uno ponerlo, y desde luego el tema del endeudamiento, ¿no? Igual la gente no lo percibe, claro, día a día el endeudamiento público, pero está claro que se han dado ya, la nota de las agencias de notación, pues la han rebajado, y puede haber una cierta tensión en lo que es la deuda francesa, que en gran parte la tienen los inversores extranjeros, ¿no? Entonces no es nada de positivo. Y luego la voz, que va a ser la voz de la Francia, ¿no? Que va a ser la voz de Francia en el tema de, por ejemplo, de Ucrania, en el tema de la Unión Europea, en todos estos temas, porque que primero, ¿qué voz va a haber? Es que va a haber una voz, va a haber dos, ¿no? No sabemos quién va a ser primer ministro o quién va a gobernar esto, pues esto no es bien para Francia y ni para las fuerzas de la Unión Europea. Ni para las empresas españolas con intereses allí en Francia. Las relaciones comerciales entre España y Francia históricamente han sido muy buenas, somos vecinos, y ahí entiendo que principalmente sector agrícola, pero están presentes todos los sectores españoles, tecnología, telecomunicaciones, sector energético, seguro constructor, todas. Efectivamente, todos esos sectores que han mencionado están en energía, que han dicho, turismo, evidentemente, en telefónica. Por el momento no hay decisión ni perspectiva de decisión, digamos. Si hay parálisis, no hay decisión que afecte, digamos, ¿no? Estará ahí una especie de statu quo que no va, si no hay mayoría, pues no va a haber voto no van a aumentar los impuestos, ¿no? Si no hay mayoría, lo que sí está previsto es que el presupuesto de un año se aplique al año siguiente, pero no. Ahora hay una disposición en la Constitución francesa que permite al gobierno de pasar el presupuesto como un decreto ley, ¿no? Entonces, si no hay mayoría para una moción de censura, pues se vota el presupuesto. Entonces es posible que ahí haya un aumento de impuestos que afecte, por ejemplo, los renovables, que afecte el turismo también a nivel internacional, y todo esto afecta evidentemente a las empresas españolas, ¿no? Hay que ir con prudencia por el momento. Bien. Yo animo a mirar todo esto con mucha prudencia, sin catastrofismo. Los señales no son positivos, pero bueno, luego hay que esperar concretamente lo que va a salir de esto en los próximos días y semanas. Pues nada, lo iremos viendo y lo iremos contando. José Miguel García, presidente de la Cámara de España en Francia, muchísimas gracias por el análisis y que tengas feliz semana. Un abrazo.
Igualmente a vosotros. Gracias, José Adiós. Miguel. Chao. Gracias. Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 8 de octubre en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada exclusiva para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto mediante una ponencia ante un público muy especializado. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias en la 5ª edición del PMH2 Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 53 72 y disfruta de grandes oportunidades. pmh2.com 91 804 53 72. Únete a la revolución energética el próximo martes 8 de octubre en Madrid. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios, adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Ocho y 26 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy tenemos una tertulia un poco especial. Vamos a mirar los mercados financieros, vamos a ver dónde están las oportunidades, las ideas de inversión de cara al segundo semestre de este año. Y lo vamos a hacer con jóvenes talentos de la industria de selección de activos. Me acompaña Álvaro de la Rosa Villalba. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Que es selector de fondos de renta variable de Avante. Me acompaña también Álvaro Braceras. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Buenos días, Susana. Que es analista de fondos de Ambank. ¿En Ambank llevas cuánto tiempo? 5 años llevo. 5 años. El otro Álvaro, otros casi 5 años. 4 años y medio, sí, casi 5. ¿Y tu primer puesto en Avante? Sí, correcto. Y te encantan los mercados. Muy contento. Sigues aprendiendo. Sí. Me acompaña también Jorge Bella Ramírez. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias, Susana. Jorge es gestor de carteras discrecionales y selector de fondos de Renta 4 Banco. ¿En Renta 4 llevas? 4 añitos. 4 añitos. Parece que lo habéis puesto todos de acuerdo, ¿no? La verdad que sí. La verdad que llevamos desde el principio juntos. Ah, bueno. Este cuarteto lo completa Brígido Fernández. Brígido, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es analista de fondos en Fonditel. 2 años en Fonditel. 2 años y medio. Sí. 2 años y medio. Sí, muy contento. ¿Disfrutando? Disfrutando y aprendiendo mucho. Bueno, y los mercados están apasionantes, ¿no? Están apasionantes. Estamos en un momento único. Sí, yo creo que hemos comenzado en una época muy interesante, ¿no? Donde vemos mucha volatilidad y eso nos divierte al final y hace que tengamos retos por delante. Bueno, justo en la recta final de la tertulia os voy a preguntar por la industria, por cuáles son los retos y cómo veis vosotros esta industria desde vuestra óptica de casi recién aterrizados, ¿no? Porque estáis todavía entrando en los mercados. Pero antes, a mí me gustaría mercados financieros. Estamos viendo elecciones en Francia, el pasado viernes, elecciones en Reino Unido, dentro de nada foco en Estados Unidos con ese duelo Biden-Trump. ¿Es la política o cuánto pesa la política en la selección de carteras, en la selección de fondos de inversión, composición de las carteras frente a otras magnitudes, PIB, inflación, mensajes y actuación de los bancos centrales? ¿Cuánto pesa la política? Empiezo contigo, Jorge. Pues nosotros creemos que sí que es un año de bastante volatilidad, un año electoral en casi medio mundo, o prácticamente medio mundo, y sí que influye para tener controlada la volatilidad de las carteras, pero en el largo plazo, al final las elecciones
las políticas suelen ser más moderadas de lo que se pintan en las campañas electorales, y creemos que para la cartera afecta más otros datos, como has dicho, del PIB o... Brígido. Sí, nosotros vemos que genera impacto sobre todo un poquito antes, ¿no?, de que se celebren esas elecciones. En el caso de Reino Unido, pues ya podemos predecir cierta estabilidad política. En el caso de Francia vimos volatilidad con ampliaciones de primas de riesgo 2 semanas o 3 semanas antes de comenzar con las votaciones, ¿no? Y ahora ya luego posteriormente vemos cómo los mercados se van recuperando y se van relajando. Y por el lado de Estados Unidos, pues creemos que sí que va a centrar el foco sobre todo después del verano, ya con pronósticos, analistas mandando muchos correos y muchos análisis de cómo puede impactar, ¿no? Y sobre todo centrado en el déficit fiscal, a ver cómo desarrollan las políticas y cómo puede afectar a largo plazo a las economías y por lo tanto a los mercados, ¿no? Y ahí el duelo Biden-Trump va a meter mucha volatilidad. Bueno, sí, al final estamos viendo cómo en las últimas semanas, después del primer debate electoral, hay ciertas dudas respecto a Biden. De aquí a noviembre veremos cómo va evolucionando y cómo son los planes que quieren implementar ambos candidatos, donde ambos creen que hay que tener algo de déficit fiscal para estimular la economía. Aquí dependerá un poco el tono en el mercado en aquellos sectores donde pueda haber más regulación o menos. Un poco siempre los sectores más a la flor del día ha sido el sector salud o las utilities eléctricas, los temas ligados un poco al Inflation Reduction Act. Pero creemos que a largo plazo son los beneficios los que lideran un poco las rentabilidades en el mercado. Totalmente de acuerdo. También pues los coches eléctricos, aparte de coches eléctricos, si es que gana Trump, pues retirada de las bonificaciones que pueden tener todos los vehículos eléctricos en Estados Unidos. Y bueno, es lo que comentaba el anterior entrevistado, ¿no? Al final la parálisis no es buena para nadie y eso normalmente se traduce en volatilidad. Con lo cual, pues lo que podemos esperar es eso, es mucha volatilidad, que gane mucho protagonismo en las elecciones, que haga sombra a los resultados empresariales, incluso a la actividad económica, ¿no? Bueno, habéis mencionado todos resultados empresariales y puede ser el próximo driver para mantener las ganancias y el buen tono de los mercados financieros. ¿Qué esperáis de las cuentas de las empresas cotizadas a uno y otro lado del Atlántico y también por sectores? ¿Cómo lo veis? Pues empezando por el otro lado del Atlántico, yo creo que el foco está en el sector tecnológico americano, ¿no? Que dada la concentración y las valoraciones tan exigentes que estamos viendo en este sector, pues los resultados con el impacto de la inteligencia artificial hay que tener especial atención a sus guías, que tienen que ser seguir demostrando que son lo suficientemente fuertes, que son capaces de seguir manteniendo estos beneficios y justificar las valoraciones tan ajustadas, que no caras, que tienen estas compañías. Y si no, veremos una rotación hacia otros sectores. Ajustadas que no caras. Ajustadas que no caras, sí, porque ya vemos ciertos sectores donde la valoración se puede estar poniendo exigente, ¿no? En base a comparaciones contra medias históricas y es sobre todo, como decía mi compañero, en sectores más ligados a inteligencia artificial, ¿no? El crecimiento de beneficios se está revisando al alza, tanto en Estados Unidos como en Europa, y son estas empresas grandes, muy ligadas a la tecnología y con mucho desarrollo en inteligencia artificial, ¿no?, donde están concentrando la mayor proporción de expectativas de crecimiento. Aquí nosotros entendemos que puede haber una aceleración en Europa de estos beneficios, viene de unos trimestres algo deprimido, y en Estados Unidos, al contrario, de unos trimestres muy sanos, muy saludables, con unos crecimientos altos, por decirlo de alguna forma. Pensamos que podemos ver algo de desaceleración, ¿no? Aquí vamos a ver si son capaces de entregar esos beneficios que estiman los analistas, porque sí que creemos que puede generar algo de volatilidad en los mercados si no cumplen con previsiones. Nosotros creemos que hay que separar en dos, manufacturas y servicios. De manufacturas sí que hemos visto a nivel global, tanto en Estados Unidos como en Europa, que son mercados desarrollados, que llevan 2 años de territorio contractivo, y creemos que ahí sí que puede ser interesante, sobre todo porque es un sector, parte de industriales, químicas, que tienen mucha sensibilidad a los tipos de interés, con lo cual ese CAPEX de mantenimiento pues igual va a sentir un alivio
todo el sector con una bajada de tipos, un ciclo de bajada de tipos, con lo cual ahí podemos ver que puede ser interesante, ¿no? Un sector a observar, especialmente en Europa, por la fuerte presencia que tienen las compañías industriales, y luego la parte de servicios, que ahí sí que vemos que todavía pues que parece que está también en un terreno que habrá que observar, porque viendo los datos de inflación, cómo está manteniendo la parte de servicios, pues creemos que esa parte puede flojear de aquí en el próximo semestre. ¿Se esperan mejor los resultados en Estados Unidos que en Europa? Por ahora parece que sí. De hecho, miraba ayer los resultados para el segundo trimestre. Se espera un crecimiento de cerca del 9%, mientras que en el año en agregado de una subida de más del 11% en el crecimiento de beneficios. Si miramos los mismos datos en Europa para el segundo trimestre, solo se espera un crecimiento del 1% y en agregado en el año de cerca del 5%. Lo único que en Estados Unidos, como venían comentando mis compañeros, tienen unas valoraciones algo más ajustadas. Seguramente está más metido en precio el crecimiento, y en Europa hay más capacidad de reaccionar al alza en cuanto a beneficios. Ahí vemos bastante disparidad entre diferentes sectores, donde tecnología, consumo discrecional, donde están estas 7 magníficas, lo hacen muy bien, mientras que en Europa se espera que crezcan sectores tipo utilities, consumo estable y energía, que año contra año comparan de peor manera. Los resultados son importantes, pero también inflación, que esta semana tenemos IPC en Estados Unidos, y los mensajes de los bancos centrales. ¿Qué esperáis por el lado de la inflación? ¿Va a seguir siendo incómodamente resistente? Pues nosotros creemos que sí que se va a moderar. De hecho, creemos que va a adelantar ya, la Fed va a ir adelantando en la reunión de julio y posteriormente en el simposio de Jackson Hole, ya va a ir adelantando una bajada de tipos en septiembre. Por eso mismo, ¿no? Por una moderación de la economía y también de unas expectativas que ya están ancladas dentro de la parte de inflación. La subyacente es la que parece que todavía que resiste más, pero creemos que va a haber una moderación y va a haber un proceso, va a seguir una tendencia desinflacionista en inflación tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿La primera bajada de tipos de interés para cuándo la esperáis? En Estados Unidos, como bien ha dicho Álvaro, para septiembre, vemos 2 este año. ¿Antes de las elecciones? Justo antes de las elecciones, una bajada de 0,25, pero bueno, que va a ser muy poco significativa, yo creo, porque los tipos están a unos niveles muy restrictivos y de momento creemos que sí, que en septiembre la primera bajada en Estados Unidos tiene mucha pinta. ¿Y en septiembre también Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo creemos que sigue teniendo margen, ¿no?, para bajar. El mercado prevé otras 2 bajadas adicionales. Ya bajó la primera vez en junio y apoyada por esa desinflación, que sí que la vemos más desacelerada en el caso europeo que en el caso estadounidense. Y veremos, a ver, al final también es muy importante ver el terminal rate, ¿no?, dónde acaban los tipos de interés al final, porque ya sí que en Estados Unidos se da la patada hacia adelante y ya entramos en el segundo semestre del año. Ya hay que ver 2025 y ver si se mantienen al final en una zona restrictiva o no, para ver cómo puede afectar a la economía real. Creemos que no van a quedar en zona restrictiva. ¿Lo están haciendo bien los bancos centrales? Bueno, yo creo que el mensaje que dan en el Forward Guidance por ahora lo han ido cumpliendo. Vimos cómo el Banco Central Europeo bajó por primera vez tipos después de muchos años en junio, y sí que lo habían repetido muchas veces y que ahora dejaban la puerta abierta a ver cómo avanzaban los datos. Y luego Powell, por parte de la Reserva Federal, está muy centrado en el mercado de empleo, donde está empezando a dar ciertos signos de que empieza a enfriarse, pero sigue teniendo una economía americana muy fuerte en cuanto a consumo, así que veremos cómo avanza. Hacemos paradita publicitaria a la vuelta. ¿Me podéis explicar qué le pedís a una estrategia para incorporar a la cartera y dónde estáis más positivos de cara a la segunda parte del año? Europa, Estados Unidos, ¿qué sectores, qué tipo de tamaños de compañía? Publicidad, me lo contáis. Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Kutxabank.
Admítelo. Cuchabank.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Ligeras, 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 ligeras. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En deportes, zapatillas de running para flotar cuando corres. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados, hoy con Álvaro de la Rosa Villalba de Avante, con Jorge Bella Ramírez de Renta 4 Banco, con Álvaro Braceras de Ambank y con Brígido Fernández de Fonditel. 4 selectores de fondos de inversión que nos están contando cómo ven los mercados, dónde sitúan las claves y sobre todo me interesa cómo seleccionáis las estrategias. Empiezo contigo, Jorge. Sí. ¿Qué le pides con estrategia para incorporar la cartera? Nosotros hacemos 2 filtros. Un primer filtro que tiene 2 niveles, a nivel gestora, donde necesitamos que haya transparencia y fluidez de información con ellos, y luego filtros cuantitativos. Hoy en día yo creo que hay muchas herramientas que nos permiten analizar fondos, ratios de rentabilidad-riesgo, máximas caídas en periodos de mucha volatilidad, y nos ha facilitado mucho la parte cuantitativa. Y luego el segundo filtro sí que creo que es lo que nos diferencia a las casas, que es un análisis más cualitativo, donde entra el reunirnos con el equipo gestor, ver sus convicciones, la filosofía de inversión, y 2 aspectos muy importantes para nosotros es que tengan un buen equipo de analistas o mucha inversión en tecnología que permita tener algún aspecto diferenciador con sus competidores. Y una vez ya tengas seleccionado el mejor fondo de cada categoría, ahí entra la parte de los comités de inversiones, que eso es un mundo que cada viernes nos reunimos para analizar cómo está el mercado, qué queremos sobreponderar, infraponderar y qué estrategia viene mejor a las carteras en ese entorno. ¿En vuestro caso? En nuestro caso le pedimos consistencia, ¿no? A través de, analizamos de forma cuantitativa, cualitativa, cada estrategia que nos vienen a presentar otras gestoras, ¿no? Que tienen unas capacidades diferentes y se diferencian en algo con respecto a nosotros. Y la consistencia para nosotros al final es símbolo de predictibilidad, ¿no? Aquí, al final, cuando seleccionamos un producto o una estrategia, intentamos incorporar una idea muy clara a la cartera, y los sesgos que tiene, tanto actuales como históricos, pues deben de representar fielmente eso que queremos representar, que queremos incorporar, ¿no? En lo que queremos invertir y dónde queremos tener esa exposición. Entonces yo diría consistencia. ¿El resto? ¿Consistencia? ¿Análisis cuantitativo, cualitativo? Sí, nosotros al principio también tenemos algunos requisitos en cuanto a tamaño, cuánto tenga el vehículo bajo gestión, ya que al final, si incorporas una idea a las carteras modelo, pues representa una parte importante de nuestras carteras y necesitamos que tenga un AUM mínimo. Y luego siempre también... ¿Qué mínimo le pedís? Pues ahora mismo más o menos en renta variable estamos hablando de fondos de 500 millones y en renta fija algo sobre 800 millones debido a los swing price y los movimientos que pueda haber en el día a día en renta fija, que la liquidez es algo menor.
Luego, a partir de ahí, buscamos también, como decía Brígido, que sea consistente versus su índice de referencia y versus su categoría, y algo que le damos mucha importancia es que haya un proceso de inversión definido y que se comporte como te lo esperas. Al final, lo que más rabia te puede dar como selector es haber elegido una idea bien, que ese factor o ese sesgo funcione, pero que debido a la selección de valores del gestor no termine de reflejarse esa idea de inversión. Entonces, la consistencia, la selección de valores y tener un buen proceso de inversión creo que son aspectos bastante importantes a la hora de seleccionar. ¿En vuestro caso, Álvaro? En nuestro caso, al igual que mis compañeros, también tenemos un análisis cualitativo, cuantitativo. Le damos mucho peso al cualitativo, por lo que comentaba Jorge, ¿no? La transparencia que transmite el equipo de gestión, los analistas, la casa, el expertise que tengan en distintos activos, el histórico y bueno, cómo de comprometidos están los gestores con el fondo, ¿no? El skin in the game, ¿no? que llaman también, eso es algo importante. Pero por supuesto, y quiero remarcar también lo que han comentado mis compañeros, que la disciplina del proceso de inversión es fundamental. Y eso es lo que al final marca que selecciones un fondo u otro, porque la predictibilidad que comentaba Brígido, pues que es lo que determina si tiene sitio en una cartera, si tú puedes predecir luego la allocation en función de esa predictibilidad. Y luego también es el motivo para sacarlo, ¿no? Para elegir, oye, pues este fondo ya no tiene sentido porque no se está comportando como debería, ¿no? Y ahora mismo, pensando en el segundo semestre de este año y más allá, porque uno cuando trabaja con fondos de inversión, entiendo que su horizonte es más el medio plazo. ¿En qué sectores, en qué tipo de tamaños de compañía, en qué estilos, en qué regiones estáis más positivos? Sí. Álvaro. Nosotros ahora mismo, donde tenemos más exposiciones a Estados Unidos, aunque creemos que en términos relativos contra el MSCI World hay algo más de oportunidad en Europa y por eso estamos cerca de un 5% sobreponderados en Europa versus el MSCI World, por un tema de valoraciones, por un tema de reaceleración de los beneficios y por un tema también de el comportamiento relativo que han tenido en los últimos años y que se debe principalmente a que en Europa no tienes esas 7 grandes compañías que han funcionado también en Estados Unidos, pero tienes temas ligados a la industrialización, a la descarbonización, temas ligados en la salud, con crecimientos muy interesantes. Y luego, en cuanto a tamaño de compañías, en Estados Unidos sí que vemos interesante las pequeñas compañías, un poco por lo que comentaba antes de que las 7 grandes lo han hecho muy bien, porque están teniendo unos niveles de concentración muy altos en el índice y las 10 mayores compañías ya pesan más de un 35%, y porque también en términos relativos de valoración están muy baratas. ¿Vosotros, Jorge? Sí, nosotros, pues un poco copiando a Álvaro lo que ha dicho, estamos en Estados Unidos, es la región que más peso tiene en cartera, pero sí que estamos algo infraponderados con respecto al MSCI World. También tenemos una ponderación importante en Europa. Y en cuanto a capitalización, también creemos que las grandes compañías pues tienen que tener el peso principal en las carteras. Es verdad que por sectores hemos empezado a incrementar peso en aquellos sectores que se han quedado más rezagados, como pueden ser pues compañías que tengan sólidos flujos de caja capaces de repartir dividendo, y también en que se hayan quedado con valoraciones muy atractivas, como puede ser la sanidad, la industria. Y bueno, ahí estamos más positivos en este tipo de compañías que estamos subiendo el peso. Y en cuanto a la capitalización en las small caps, sí que creemos que están atractivas por valoración. Bueno, yo eso lo llevo escuchando desde hace 2 años, sí, las veo ahí totalmente deprimidas. Aún nos da miedo entrar, porque sí que creemos que el ciclo va a estar en tipos elevados por más tiempo. Aunque veamos un ciclo de bajadas, van a seguir siendo restrictivos, y aunque sean bajadas de 0,25 no lo creemos lo suficiente para entrar de momento con un peso fuerte. Las carteras más agresivas igual sí, pero con piquitos. Desde que veis una estrategia hasta que la incorporéis a cartera, ¿cuánto puede pasar? Pues puede pasar tiempo. Al final, o sea, tenemos que depende mucho de la necesidad, ¿no? Hay veces que te vas a algo concreto, necesitas subir o bajar exposición en una determinada región y ya tienes localizada alguna estrategia para poder incorporarla de forma rápida, ¿no? Pero lo que es desde el análisis inicial,
pues hasta que conseguimos ver al equipo gestor, realizar todo el análisis cuantitativo y cualitativo que necesitamos, suele pasar algún tiempo, ¿no? Y más si hay que hacer alguna due diligence, donde ver más peculiaridades de la entidad gestora o de la estrategia, pasa tiempo. Y si te equivocas, ¿cuánto tiempo tardas en sacarla? ¿Ahí pues cuesta tiempo más? También, pero bueno, en ese caso menos tiempo. Esto es, al final hay que reconocer cuando te has equivocado. En nuestro caso, por ejemplo, hemos estado infraponderados en Estados Unidos y sobreponderados en Europa, y es algo que nos ha perjudicado. Y darte cuenta de eso, reconocerlo y saber hacer el cambio cuando tienes que hacerlo. Decir, vale, pues también con lo que comentábamos antes, ¿no? De, pues, que no casarte con ningún fondo, no dejarte guiar por el lado romántico del análisis de fondos y tomar la decisión y decir, bueno, ser disciplinados y consecuentes, ¿no? Es decir, nos hemos equivocado, vamos a hacer un cambio y ser rápidos también, ¿no? Bueno, yo hoy me siento especialmente afortunada porque estoy compartiendo esta mesa de trabajo, esta mesa de análisis con talento de la industria de gestión de activos, selectores de fondos de primera línea, de 4 casas muy importantes, de Avante, de Renta 4 Banco, de Ambank y de Fonditel. A cada uno de vosotros, y como broche de oro, ¿me dais un titular de cierre pensando en la industria, el talento y los desafíos a los que se enfrenta el sector, la industria? Empiezo contigo, Álvaro, de Ambank. Pues bueno, pues los retos, yo diría que, bueno, sobre todo el aprendizaje es fundamental. Aprender, no dejar de aprender de tus compañeros, de los más senior, y también pues ser disciplinado, no dejar de tener curiosidad y ser exigente con uno mismo. Álvaro, desde Avante. Sí, yo creo que lo decía Álvaro también, la curiosidad yo creo que es uno de los temas más importantes. Al final tenés que estar puesto en el día a día con todos los datos macro, resultados empresariales, y es algo que ese proceso de aprendizaje continuo te debe ayudar a crecer en el largo plazo. Jorge, desde Renta 4 Banco. Pues yo creo que el gran desafío del sector es entender que la inteligencia artificial es una aliada, no un enemigo, que tenemos que usarla como herramienta y seguir potenciando el factor humano, que es al final lo que el cliente final necesita ver, que son unas inversiones, que es su patrimonio y necesita ver un factor humano detrás de ellas. Y desde Fonditel, Brígido. Yo estoy totalmente de acuerdo y por decir algo diferencial, ¿no? Diría que el foco al final está puesto en la sostenibilidad también, no solo en obtener una rentabilidad adecuada al riesgo, sino sostenibilidad, digitalización y que esto hace atractivo al sector, ¿no? Y luego, por añadir, pues creo que como reto, creo que, como comentaban mis compañeros, la educación financiera es fundamental, ¿no? Hacer esa labor que hacéis vosotros y compartir con desde aquí nosotros ponemos nuestro granito de arena y desde aquí con vosotros, jóvenes talentos de la industria de gestión de activos, selectores de fondos que estáis pisando muy fuerte y que son referencias, sois foro. Brígido Fernández desde Fonditel, Álvaro Braceras desde Ambank, Jorge Bellas Ramírez desde Renta 4 Banco y Álvaro de la Rosa Villalba desde Avante. Un auténtico placer, gracias y que disfrutéis del verano. Un placer, gracias. Adiós. Gracias. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Debido al paso de un frente, este día se esperan cielos nubosos en el oeste y norte de Galicia y en el oeste de Asturias, con probabilidad de lluvias dispersas en estas zonas. No se descarta que las precipitaciones puedan extenderse al resto de Asturias, sureste de Galicia y zonas del noreste de León. En el resto del cuadrante noroeste se esperan intervalos nubosos. Durante las primeras horas del día se prevé nubosidad baja en el área mediterránea y en el litoral atlántico de Cádiz. Por la tarde habrá nubosidad de evolución en las sierras del tercio este, Medio Ebro y Pirineos, donde no se descartan chubascos y alguna tormenta ocasional, siendo más intensos en los Pirineos. En el norte de Canarias se esperan intervalos nubosos. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 6 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángela Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Viene la sesión con caídas, recortes para el futuro del IBEX 35 del 0,3% y los inversores tienen que cotizar ese vuelco electoral que se produjo anoche en Francia. Además, vamos a estar muy pendientes de Grifols. Según publica 5 días, el Consejo de Administración y el fondo canadiense Brookfield estarían estudiando una OPA de exclusión sobre la compañía. Vamos a conocer hoy el índice Sentix de julio en la eurozona y en Estados Unidos se esperan cifras de crédito al consumo y se publica el índice de tendencias de empleo de la Conference Board. Será mañana cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, comparezca ante el Senado estadounidense. Prima de riesgo en 81 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,36. En Europa, Paloma. Tenemos el futuro de la bolsa parisina cayendo medio punto porcentual, pendiente de esas elecciones. También recortes en Londres del 0,35, en el Eurostock del 0,16 y en Alemania para el DAX del 0,03%. En Alemania precisamente hemos conocido balanza comercial. Las exportaciones en mayo caen un 3,6%, mientras que las importaciones se reducen un 6,6%. Y hoy estaremos pendientes de varios sectores. Por un lado, de las petroleras, después de que la petrolera Abu Dhabi National Oil Company haya asignado una participación del 40% a varias energéticas, entre ellas Shell, Total Energies, BP y también la japonesa Mitsui. Y pendientes de las aseguradoras, también en Alemania, después de que la Asociación Alemana de Seguros haya dicho que esperan un menor aumento de las primas este año. Alexis Ortega es asesor independiente. Alexis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Reacción del mercado al resultado electoral en Francia. Bueno, de momento un cierto compás de espera. La bolsa parisina de momento está respondiendo con ligeras caídas y hay que ver exactamente cómo interpretar todo este resultado, porque la verdad es que se ha logrado evitar caer en el fuego, pero nos hemos caído en las brasas, porque prácticamente el gobierno que va a salir va a ser un gobierno prácticamente ingobernable, o por lo menos una Asamblea Nacional ingobernable y una victoria de la extrema izquierda que no sé si es peor casi que el de la extrema derecha, por lo menos para los mercados. Y que tener en cuenta que Francia está con un expediente de disciplina presupuestaria y por lo tanto de alguna manera no sé si va a ser compatible con las políticas de Mélenchon. ¿El euro cómo está reaccionando? Bueno, pues el euro afortunadamente logra mantenerse por encima de los 1,08 después de unas semanas en donde estaba prácticamente por debajo de ese 1,08. La verdad es que la reacción ha sido relativamente estable. Mientras se mantenga por encima de este 1,08 hay un cierto espacio como para que vuelva otra vez a la parte alta del rango que está en 1,10. Muy bien. Pues Alexis Ortega, asesor independiente. Gracias, buen negocio. Hasta la próxima. Adiós. Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado.